Muy bien. Seguimos en este recorrido y... Llegamos hasta el enamoramiento y el juntarse y el compartir la vida en un proyecto de viaje, decía Lucía. Y lo que decía José, el Pepe, me parece bien interesante. El amor hizo posible esto y muchas cosas en la vida de los seres humanos. Si le sacamos el amor, a veces nos suena como a lata la vida, ¿no? Que es esa fuerza transformadora. Sí, hay gente que es increíble como está sin asunto en la vida, ¿no? Sin metas, hablando por distintas circunstancias con la gente que vive en la calle, sacando la parte de delincuencia, gente que llega a la calle porque queda sola, parada, colgada de un pincel en el mundo, peleada con el universo. Es terrible que a una persona le pueda pasar eso, pero pasa y hay mucho más gente sola de lo que creemos. Sí. Y eso es uno de los problemas que tiene la sociedad actual, ¿no? Es una pregunta para todos los medios de tecnología que se dice que estamos más comunicados que nunca. Sí. Podría haber comunicación material, pero comunicación real no sé si hay. Hablando de los medios también, el 19 de enero de 1971 todos los diarios del país tenían el mismo titular: cayó Topolanqui, otra jefa tupamara, y ahí empieza otra historia, capaz la más dura de toda esta vida juntos. Sí, porque yo trabajaba en una financiera, de un banco muy importante que hoy ya no existe, que es el Banco de Crédito, pero sí está el edificio ahí parado, que me alegro que sea del MIDE. ¿Dónde está el MIDE ahora? Sí. Y Uruguay estaba también en un cambio en esa época, se había concentrado, es decir, le llamaban la rosca, propietarios de la tierra, de la industria y de la banca, gente que estaba... pero había banca nacional todavía, así todo, la banca extranjera recién estaba ingresando al Uruguay, ¿no? Y entonces ya estaban los Peiranos, es el banco mercantil, y había habido una gran estafa en el Banco Transatlántico. Había quedado hasta el día de hoy hay gente que tiene algún vintén por cobrar. Entonces este banco trabajaba a través de una financiera en forma paralela. Yo llegué ahí porque estaba buscando trabajo y cuando llegué no sabía lo que era. Pero al tiempo me di cuenta y me hice esta pregunta: ¿qué hago? ¿Me voy y que esto siga? O busco una forma de denunciar esto, que no era nada sencillo. Yo tenía muy pocos años y además si hubiera sabido más de bancos y de contabilidad hubiera visto más cosas de las que vi. Entonces hablé con la gente de AEBU, pero AEBU no era la AEBU que fue después. No había prensa de denuncia en Uruguay. Yo me hacía esta pregunta: ¿voy a un juzgado? Me van a sacar volando porque yo no traía pruebas. Había algo que sucedía ahí que me daba cuenta que era ilícito. Y justo es en ese tiempo que yo me vinculo con el MLN. Y decidimos hacer esa denuncia, bueno, que tuvo la forma de una acción. Lo cierto es que el ministro de Hacienda de la época, que era el presidente del banco, tuvo que renunciar, y hubo un escándalo. Esa banca respondía a la línea de Rockefeller. Rockefeller viene al Uruguay unos meses después, reaprovechando lo que había pasado. No había tantas encuestadoras como hay ahora, y la Gallup, que era la encuestadora, le daba una aceptación a eso que había hecho el MLN muy alta, porque el escándalo bancario estaba metido en el Uruguay. Bueno, yo quedé en el centro porque fui el motor de eso, y está. Y en realidad, después fue el centro principal de mi causa jurídica, ¿no? En realidad había tocado la propiedad y la propiedad bancaria. Entonces,
Cosa que de toda la dimensión uno en el momento no es tan consciente. Pero bueno, ahí empezó la clandestinidad y cerrada. Una cosa es una organización clandestina y que uno permanezca en su vida legal y participe. Y otra cosa es estar dentro de la clandestinidad. Hay una diferencia enorme, cambio de nombre, de costumbre, de una cantidad de cosas. Y la intensidad que tú decías. Sí, eso la es. intensidad de cada día, ¿no? Ahora se suele llamar lucha clandestina a la lucha que tuvo mucha gente de resistencia a la dictadura, que hacía pintadas furtivas, desparramaba volantes. Pero esta era una clandestinidad de no cambiar de barrio, de seguir trabajando, en fin. La clandestinidad es de cuando uno tiene un prontuario policial que hay que dejar todo tirado, cortar amarra con la familia, con el trabajo, con todo, desaparecer, crear una doble personalidad, afeitarse distinto, ponerse otra ropa, ir a vivir a otro lugar donde no lo conozcan, etcétera, y moverse siempre en guardia. No tiene nada que ver con eso que le suelen llamar la lucha clandestina. No es que esa lucha clandestina de resistencia a la dictadura no haya tenido valor. Por supuesto que tuvo inmenso valor. Pero la clandestinidad que nos tocaba vivir a nosotros era de cortar amarra, de no ver a los hijos, de no ver a la familia, de que no se supiera nada, de abandonar el trabajo, de no tener otra cosa que el sol y la noche y el abrazo de los compañeros. Es algo que probablemente hayan vivido otros clandestinos en el mundo, seguramente, pero es uno de los momentos tal vez de mayor tensión y de mayor presión que puede caer sobre un ser humano. Por eso se refugia en la solidaridad con los compañeros, porque en última instancia, como piensan los aymara, pobre es el que no tiene comunidad. Y la comunidad siempre hay que construirla, que son los compañeros. Los más jóvenes nos preguntamos siempre cómo hicieron, dónde salió esa fuerza para resistir tantos años de prisión. Porque sin duda que ahí hay una fuerza brutal, enorme y que toca el fondo del alma humana. Yo tuve la suerte de tener una prisión colectiva. Si hay suerte es de estar preso, vamos a decir así. Y uno, yo siempre digo aquello del libro de Remarque, que hablando de las trincheras, dice: en las trincheras se conoce el ser humano desnudo, en una cárcel también. Y bueno, conocí gente gloriosa, heroicas actitudes y actitudes miserables, viene todo mezclado. Y bueno, se conoce mucho el ser humano. Pero tuve la suerte de vivir en colectivo. Distinta fue la realidad de Pepe, que tuvo que vivir en soledad. Y en esa experiencia de lo colectivo es donde uno encuentra el soporte para sobrellevarlo. A veces yo creo que se sufre y hay una cantidad de cosas, pero también se ríe en una cárcel. Porque uno se defiende haciendo actividades culturales, con el canto, con el estudio, con una cantidad de cosas, y se logran cosas increíbles. No es todo como tétrico, diríamos, porque si se hace un relato muy desbalanceado, no es la realidad. Ahí lo que se trata es de llenar un tiempo que no se sabía qué límite iba a tener, y mantener la causa. Por ejemplo, nosotros teníamos unas
compañeras que sabían inglés, daban cursos de inglés a otras, matemáticas, hasta armenio estudiamos. Así que como tiempo es lo que sobra. Y ese tiempo, si uno se queda, lo deja vacío, la cabeza empieza a pensar, estoy preso, todo, y allí la gente se raya. Pepe, ¿vos imaginabas máquinas que faltaban? A ver cómo era en el agro. Sí, no, nosotros tuvimos que inventar formas de resistir con lo que estábamos. Y entonces nos habíamos hecho una disciplina, pensábamos en máquinas que sustituyeran parte de las tareas que recordábamos o que seguirían, todo imaginativamente, porque no teníamos nada para hacer. Y cosas curiosas, tuvimos mal, cuando llevábamos 7, 8 años, tuvimos un poco mal, teníamos una alucinación, un dolor que nos aparecía en el oído, que en realidad no habíamos hecho la película, que era un aparato que habían puesto que sacaba onda para espiarnos. Era una persecuta encima feroz. Y ahí me tuvieron que internar y tuve un golpe ahí con una psiquiatra que me dio de ella, cuando la vi dije, esta está peor que yo. Me daba un puñado de pastillas, pero la imagen me ayudó en pila, porque la mujer, yo qué sé lo que tenía, pobre mujer, bendita sea donde esté, el hecho está que esa mujer me consiguió que me autorizaran a leer libros de ciencia, química, física, biología. Y las pastillas yo las tiraba, pero en la medida que me dejaron escribir y escribir en ciencia, y eso empecé a repasar, y por allá hay algunos escritos todavía de aquella época, la mecánica de escribir me ayudó a... Mi pensamiento se estaba dislocando, el curso de mi pensamiento, no podía concentrar la cabeza en un tema. No sabía que eso es parte de lo que me estaba pasando desde el punto de vista... Logré autodominar este asunto y bueno, salí... pero hay que resumir, no tenemos todo el tiempo del mundo. Fue un año muy duro. Sí, eso, Pepe. Pero lo más fecundo de mi vida, en el sentido que no hubiera sido... No hubiera llegado a muchas conclusiones de las que llegué si no hubiera vivido eso. Y lo quiero transmitir a las nuevas generaciones, porque hay mucha nadería, mucho autolástima, mucha debilidad cultivada intelectualmente. El hombre es un animal muy fuerte, pero naturalmente, si se dispone también a ser fuerte y a resistir. Y trata de encontrar adentro lo que no está afuera. Entonces, como uno es también su circunstancia, lo que le quiero transmitir que la única derrota que hay en la vida es bajar los brazos. Y que derrotados son los que dejan de luchar. Y eso vale como regla general en todos los órdenes de la vida. En todos los órdenes de la vida, que la verdadera, nunca hay un triunfo definitivo, jamás tocamos el cielo con la mano, apenas vamos avanzando y caminando, pero la vida es eso, es el camino mismo, poniendo e intentando lo mejor de lo que llevamos adentro. Y otra cosa es uno vive de lástima, de resignación o de reproche. Me queda como joven una reflexión. También hay de esta historia que ustedes pueden contarla, compañeros de ustedes que murieron, que seguimos sin saber dónde están, qué pasó. Sí, hay de todo. Hay de todo. Yo fui hace unos días a un juzgado porque viví una circunstancia en un cuartel y
ese compañero tenía 23 años y el hijo, que en ese momento era un bebé, hoy anda buscando la historia de su padre, bueno, hay que ayudar. Pero bueno, en toda la historia de la humanidad es así, ¿no? Se pagan precios. Por donde lo miremos. Hay un pacto de silencio de cosas que no permiten llegar al conocimiento de la verdad ¿Y se puede romper o...? no sé si se podrá romper. Ahora en Chile se veía algo interesante. Pero hay, entonces, de hecho hay. Y hay también una enfermedad paralela que uno no sabe si es sed de justicia o sed de venganza. Porque los seres humanos llevamos todo eso adentro. La lucha por la verdad, la lucha por la justicia. Y es complejo. Pero hay que tener coraje de vivir. Y de vivir conscientemente. Comprometiéndose por mejorar la realidad en la que uno vive. Y sabiendo que nunca llega a un final. Que en todo caso entrega la bandera y otros siguen. Y así es la peripecia humana. Es construcción de un largo camino de esperanza, de utopía y de sueño. Pero ¿tiene sentido la vida sin eso? Es la diferencia que tiene el hombre del resto de los vegetales y el resto de las otras formas de vida. Muy bien. Tenemos que ir a una tanda y nos quedó... Y nos despedimos. Lo vamos a hacer. Hasta pronto. Hasta pronto, nos volveremos a encontrar. Bueno. José, gracias por venir. Lucía, gracias por acompañarnos en esta mañana. Fue un gusto y para la audiencia creemos que también compartir desde el corazón y desde la vida estas cosas que forman parte de nuestras historias, de la de ustedes y la de este país. Un placer enorme, en serio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa de la radio, volvemos porque hay más.